En nuestra sangre, bueno, viajan unos personajes minúsculos, casi invisibles, que todos conocemos como los héroes que curan nuestras heridas. Pero, como en toda buena historia, siempre hay un giro. Hoy vamos a destapar la increíble doble vida de las plaquetas y su sorprendente y un poco oscura relación con el cáncer. A ver, empecemos por lo que todos sabemos, ¿no? Las plaquetas son básicamente el equipo de emergencias de nuestro cuerpo. Pensemos en esto. En el momento en que nos hacemos un corte, ellas son las primeras en llegar a la escena. Corren al rescate, se agrupan y forman un tapón para que dejemos de sangrar. Son, de verdad, como unos médicos diminutos trabajando sin descanso para que estemos bien. Pero aquí, justamente aquí, es donde la trama se complica. ¿Qué pasaría si ese mismo mecanismo de defensa, ese que nos salva la vida, pudiera ser, digamos, secuestrado? Usado para algo mucho, mucho más oscuro. Bueno, para entender toda esta historia, primero hay que ver bien cómo funcionan en su día a día. Hablemos de su trabajo principal, la hemostasia, o sea, el arte de detener el sangrado. Miren, esto es como una coreografía, pero súper precisa. Cuando hay una herida, el colágeno queda expuesto. Esa es la señal. Las primeras plaquetas se pegan ahí y se activan. Esa activación es como si gritaran ¡ayuda, por aquí! Y claro, ese grito atrae a más y más plaquetas que se van apilando hasta formar un tapón, un trombo. Pero ojo, que no termina ahí. Además liberan más de 300 proteínas distintas para empezar a reparar todo el daño. O sea, es un sistema brutalmente eficiente. Y ahora sí, llegamos al gran giro. Agárrense. Resulta que las células cancerosas, esas que logran escaparse y viajar por la sangre, han aprendido a hackear el sistema. Aprendieron a manipular a nuestros pequeños héroes y a convertirlos básicamente en sus cómplices para expandirse por el cuerpo. Para que nos hagamos una idea de lo importante que es esta alianza para el cáncer, hay que entender algo. El torrente sanguíneo es un lugar súper hostil para una célula tumoral. Es como intentar cruzar una autopista a toda velocidad. De hecho, se calcula que solo el 0.01%, casi nada, de las que se aventuran a entrar sobreviven. Son extremadamente vulnerables, claro, a menos que consigan un buen aliado. Y este es básicamente el plan maestro del cáncer para hacer metástasis. Fíjense, la célula tumoral empieza a soltar sustancias que, sorpresa, activan a las plaquetas, engañándolas como si fuera una herida. Entonces, las plaquetas acuden y rodean a la célula cancerosa, creándole una especie de escudo, una capa protectora. Y este escudo no solo la protege del peligro, sino que también la ayuda a pegarse a la pared de un vaso sanguíneo en otro lugar del cuerpo para luego escapar y empezar un nuevo tumor. Un plan perfecto. Y ojo, que este escudo es más bien un guardaespaldas multifunción. Para empezar, la protege del puro estrés físico de ir a toda velocidad por la sangre. Luego, y esto es clave, la esconde de nuestro sistema inmune, sobre todo de las famosas células Natural Killer, las NK, que son como la policía de primera línea. Y por si fuera poco, hasta le pasa marcadores propios, del cuerpo, para que parezca una célula sana. Es como darle un pasaporte falso para que pase desapercibida. Es literalmente el guardaespaldas perfecto. Pero esperen, porque la historia no es tan simple como héroe que se vuelve villano. Para nada. La relación es muchísimo más compleja. Resulta que, en otras situaciones, las plaquetas también pueden jugar en contra del cáncer y volver a su papel de protectores del cuerpo. Aquí se ve perfecto este conflicto de intereses. Por un lado ya vimos cómo ayudan al cáncer, le dan un escudo, lo ayudan a escapar. Pero por el otro lado también pueden ser un obstáculo. ¿Cómo? Pues por ejemplo, manteniendo los vasos sanguíneos del propio tumor bien sellados para que a las células les cueste más salir. O también pueden frenar la creación de nuevos vasos sanguíneos que el tumor necesita desesperadamente para alimentarse y crecer. O sea, es una auténtica lucha interna, un arma de doble filo total. Entonces, claro, si las plaquetas están tan metidas en este embrollo, significa que nos pueden contar una historia, ¿no? Al observarlas de cerca, los científicos están descubriendo que son como informantes, que esconden pistas valiosísimas sobre si hay un cáncer y cómo está progresando. Y la verdad es que esta conexión no es ninguna novedad. Desde hace muchísimo tiempo se sabe que hay una relación extraña entre el cáncer y la coagulación. Pero hoy ya lo tenemos más claro. Un recuento anormalmente alto de plaquetas, lo que se conoce como trombocitosis, muchas veces es una señal de alerta y se asocia con un peor pronóstico en varios tipos de cáncer. Y este es el número clave a tener en mente. Varios estudios han demostrado que cuando el recuento de plaquetas llega o supera los 400.000 millones por litro, se encienden las alarmas. Esto se asocia con un mayor riesgo de trombosis en pacientes con cáncer y de hecho funciona como un marcador de pronóstico en cánceres como el de pulmón de células no pequeñas.
Pero la investigación va mucho más allá de solo contar plaquetas. Se está viendo también la relación entre el número de plaquetas y el de linfocitos, que son nuestras células de defensa. Si hay muchas plaquetas y pocos linfocitos, podría ser una señal de inflamación en el cuerpo, algo muy común en el cáncer. Pero lo más alucinante de verdad es el concepto de las plaquetas educadas por el tumor. Resulta que el cáncer puede modificar el ARN que hay dentro de las plaquetas, dejando una especie de firma molecular, una huella digital única. Imagínense, podríamos llegar a detectar un cáncer y saber de qué tipo es con un simple análisis de sangre. Ok, entonces, la pregunta es obvia, ¿no? Si el cáncer es tan listo como para secuestrar a las plaquetas y usarlas a su favor, ¿no podríamos ser nosotros más listos y darles la vuelta a la tortilla, usarlas para atacar al cáncer? Pues la respuesta, por suerte, es un rotundo sí. Y esta es la idea revolucionaria que está moviendo un montón de nuevas terapias. Pensemos, las plaquetas son expertas en encontrar heridas, y los tumores, en cierto modo, son como heridas que no sanan. Así que su habilidad natural para ir directo al problema las convierten en el sistema de reparto perfecto. La idea es usarlas o crear nanopartículas que las imiten para que lleven la quimioterapia u otros fármacos directamente al tumor, y solo al tumor. Y para que vean que esto no es ciencia ficción, miren la velocidad a la que ha avanzado todo. En 2015 apenas se desarrollaban las primeras nanopartículas que imitaban a las plaquetas. Y en menos de 10 años, miren dónde estamos. Ya se usan plaquetas cargadas con fármacos en modelos animales y se diseñan para potenciar la inmunoterapia. El avance ha sido, de verdad, vertiginoso. Claro que no todo es tan sencillo. Hay un desafío enorme. ¿Cómo bloqueamos solo la parte mala de las plaquetas, la que ayuda al cáncer, sin arruinar su trabajo esencial de detener hemorragias? Como bien dice esta cita, encontrar ese equilibrio, esa forma de ser súper selectivos, es donde está la verdadera esperanza para el futuro de estas terapias. Así que, como ven, la historia de las plaquetas es mucho más que la de unas simples reparadoras de heridas. Son personajes complejos, con un lado luminoso y un lado oscuro. Son un verdadero agente doble, que si aprendemos a manejar, podría darnos una de las armas más inesperadas y poderosas en la lucha contra el cáncer. Una clave que siempre estuvo ahí, escondida a plena vista, en nuestra propia sangre.